mañana con 24 minutos. Nos acompaña ya el economista Mauricio Pozo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hace 17 años usted también viajó con una delegación ecuatoriana del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez hacia los Estados Unidos a buscar diálogos, acuerdos. ¿Qué tanto y cuánto estos viajes son tan interesantes e importantes en ese entonces como el exmandatario y hoy por hoy del gobierno nacional para tratar temas comerciales y temas de seguridad, que son los temas de fondo? ¿Qué tanto y cuánto se hacen realidad esos temas a futuro? Bienvenido, economista. Muchas gracias por la entrevista, Luis. Efectivamente, estuvimos presentes en la Casa Blanca con el expresidente George Bush, con la presencia del expresidente Gutiérrez de Ecuador, la canciller de la época, Nina Pacari. Estuvo también presente, si no recuerdo mal, el embajador en Washington, estuvo Guillermo Lazo, que era embajador itinerante también, y yo que estaba en la cartera de Economía y Finanzas. La presencia nuestra allá en Washington estuvo destinada a hablar de algunos temas, recuerdo todavía algunos de ellos. Uno fue el apoyo norteamericano para la frontera norte, por el tema de la guerrilla y las drogas y el apoyo logístico y económico que se requería en su momento para el Ecuador. Segundo, el tema económico. El Fondo Monetario tiene en el directorio el gobierno americano. Así es. Entonces las relaciones con el gobierno americano para pedir apoyo en el fondo son importantes. Entonces ahí también hay una gestión que yo creo que se tiene que hacer. Habíamos ya iniciado el proceso de buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos, que esto lamentablemente hasta la presente fecha, después de 17 años, no se ha podido concretar. Ese ámbito también fue tratado en esa reunión y yo diría, entre otras cosas, los asuntos del comercio exterior entre ambos países. Así que eso fue más o menos lo que se conversó. Pero después de 17 años volvemos a lo mismo en temas de seguridad, en tema económico, de relaciones comerciales con el país del norte. No hay otros temas más que tratar. Recuerde, Luis, que el rato que ingresó el gobierno del expresidente Correa, se inició una actitud absolutamente, yo diría, adversa a la comunidad internacional, peor aún con Estados Unidos. Se tomaron algunas acciones complicadas. Recuerde que el expresidente expulsó a una embajadora norteamericana aquí en el Ecuador, expulsó al delegado del Banco Mundial en el país, cerró la oficina del Fondo Monetario que tenía un espacio en el Banco Central. Es decir, la relación no fue la mejor. Y obviamente en esas circunstancias pensar que iban a hacer una visita a una reunión en Estados Unidos con el expresidente Clinton o el expresidente Obama, que estuvieron en funciones en esos años, era, yo diría, casi impensable. Es ahora donde la gestión, entiendo yo, de la embajadora Ivonne Baki en Washington dio paso pues para el paso la visita del presidente Moreno con el presidente Trump. Hoy que se retoman estos diálogos, después de 17 años de una visita de un presidente que retomamos hoy por hoy, básicamente, ¿hacia dónde se deben apuntar específicamente para sacar el país, sobre todo, de esta crisis económica que es el clamor de los ecuatorianos? Fíjese, Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. Estados Unidos fue, ya no es, el principal proveedor de financiamiento externo al Ecuador. Y digo fue porque me parece que ya los chinos le han superado en el financiamiento al gobierno. Pero para el sector privado sigue siendo la principal fuente de recursos. Entonces, me parece que los temas económicos de la relación comercial y financiera con ese país tienen que tener de alguna manera una prioridad en una conversación. En segundo lugar, hay que acelerar el proceso de un acuerdo comercial. O sea, ese es un tema que no puede quedar donde está. Somos el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial. Y fíjese las sinergias, Luis, con ese país. Tenemos el uso de la moneda de ellos, el dólar. Tenemos más de 2 millones de ecuatorianos que viven en ese mercado. El principal proveedor de remesas, que son recursos que vienen y que ayudan a la liquidez interna, provienen de ese mercado. Nosotros tenemos con ellos la principal fuente de comercio exterior.
de exportaciones petroleras y no petroleras, es decir, difícil encontrar más sinergias con esa economía, y con esa economía no tenemos un acuerdo comercial. ¿Y qué nos falta entonces en el fondo? ¿Firmar esos acuerdos más que con los de Europa? Tenemos que buscar un acuerdo que obviamente sea de beneficio para el Ecuador. No creo que ganemos mucho más de lo que lograron Colombia, Perú en su momento, o Chile, años atrás, pero lo de fondo es que el país no puede quedarse rezagado porque es una suerte de arma contra nosotros del momento que queremos competir con los otros países que tienen acuerdos para poder vender productos ecuatorianos. Entonces vamos directamente al tema de la producción agrícola, que es la parte fundamental. Ese es uno de los ámbitos. De donde debe encargarse el país. Hacia allá están abiertos el gobierno de los Estados Unidos con esta visita a darnos todas estas facilidades. Bueno, veamos qué dice el presidente Trump. ¿De qué depende? Yo, de su lectura de cómo le puede a ellos también convenir un acuerdo con nosotros. La verdad, para ser bien franco, nosotros para el comercio exterior norteamericano somos demasiado pequeños. Para nosotros sí es súper importante, es decir, si alguien tiene algo más que ganar en un convenio es el Ecuador, y sobre esa base hay que empujar. Entonces hay que hacer una gestión intensa allá. Esperaría que el equipo diplomático allá en Washington lo haga. Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y las acciones que se desarrollen aquí en Ecuador, porque ahí recordemos, los acuerdos de comercio con ellos no se limitan, aunque su nombre lo diga, solo al comercio. Hay acuerdos que rebasan esos ámbitos, como es, por ejemplo, tratados de propiedad intelectual, temas financieros, temas tributarios. Es decir, es un convenio bastante más ambicioso, diría yo, de lo que fue, por ejemplo, con Europa, que es un poco más estandarizado. Más abierto. Con la experiencia que tiene usted, con el viaje que realizaron hace 17 años y con estos acuerdos que llegaron, ¿qué tanto y cuánto estos acuerdos prácticamente hay que irlos tomando la guía para que se vayan ejecutando con transparencia total? Yo le voy a ser franco, Luis. Nosotros hicimos la presencia con el presidente Gutiérrez de la conversación con el expresidente Bush. Y ellos en el tema del Fondo Monetario y de los multilaterales que tienen una presencia importante en los directorios, sí nos ayudaron. Yo tenía contacto más o menos permanente con el Tesoro americano, que son los que realmente están en las delegaciones en estos directorios de los multilaterales, y sí nos ayudaron al acuerdo que firmamos. Y desde ese punto de vista yo creo que es un beneficio la gestión diplomática y política que se haga con el presidente. Pero depende mucho de yo diría, de la persistencia y la perseverancia en las acciones. Como yo diría todo en la vida, si esto simplemente se conversa y se dice lo que sería bueno y ahí se lo deja, no pasa sino de ser una conversación y algo amistoso y nada más. Pero hay que estar ahí, hay que estar atrás, hay que estar permanentemente enviando comunicaciones, haciendo visitas, solicitando nuevas reuniones con los delegados del gobierno americano que sean necesarios, enviar información, recibir información, es decir, hay que moverse, no hay cómo dejarle eso en el aire, porque si se le deja en el aire, pasó lo que pasó, que hemos estado tantos años y hasta ahora no tenemos el acuerdo. Pero deja una puerta abierta para el próximo gobierno, sea quien sea. Sí, sin duda deja una puerta abierta. El nuevo gobierno tendrá que hacer las gestiones, sin duda alguna, también con este país para mantener una relación abierta. Muy bien, bien por el viaje que hace el presidente, de una u otra manera busca ese diálogo, esa amistad y sobre todo un compromiso de acuerdos bilaterales. Dentro de ese marco, los empresarios también, ¿qué ponen del grano de arena dentro de este punto de vista? Hay normalmente el acompañamiento de empresarios a estas visitas. Creo que son fundamentales porque son empresarios representativos, están de alguna manera en función de algunos sectores que pueden tener interés en, por ejemplo, atraer inversión extranjera norteamericana al Ecuador. Es decir, yo creo que la presencia de un grupo de empresarios con el gobierno es bueno para la imagen a ese país, porque lo que se está diciendo es, oiga, aquí hay una sola nación que trabaja en conjunto, todos estamos interesados en este acuerdo, el Ecuador como gobierno y el Ecuador como sector privado, y por esa razón estamos todos haciendo
una visita de esta naturaleza. Pero ¿cómo quitarle esa idea desde el otro lado sindical que ya se escucha y hay rumores de que, claro, se van ciertos empresarios para ganar solo ellos? ¿Y los ecuatorianos qué? ¿Los 17 millones? Hay que ser en esto práctico y menos ideológico, diría yo. Cuando las empresas grandes de este país les va bien, contratan a las empresas chicas. Y las empresas chicas y las empresas grandes dan trabajo a muchos trabajadores. Y cuando éstas crecen e invierten, el empleo mejora. Entonces no hay que verlo tan desde el punto de vista satanizado la visita de las empresas grandes en esto, porque la realidad es esa, no es que uno puede partir el pastel y decir ellas viven solas. No, las empresas grandes venden a los pequeños, las empresas grandes venden a la comunidad, para eso necesitan invertir, para poder invertir necesitan contratar gente. Es decir, hay un círculo virtuoso que puede ser el resultado de una activación económica donde uno de los elementos, una de las herramientas es la visita que pueden hacer empresarios de afuera. Ahora, ¿qué futuro le queda al país con este tema, este diálogo, esta visita, estos acuerdos a futuro que puedan darse? Hay que mirar entonces a partir de estos días con otro diagnóstico económico. Yo creo que hay que ver cuál es el resultado práctico en el tiempo. O sea, que la visita es importante, que la presencia del gobierno y los empresarios es, yo diría, una pieza esencial, diría yo, para una buena relación con ellos, sí. Pero como digo, si no hay una gestión siguiente, si no hay persistencia, si no hay acciones, si el gobierno de ellos tampoco se muestra, esto va a quedar una conversación. Esperaría que eso no ocurra, así que va a depender un poco de lo que ocurra en las siguientes semanas y meses. Finalizo, economista. En un minuto, dígales a los ecuatorianos cuál es el futuro económico en este año político del país. ¿Hay salida, no hay salida, alternativas económicas de desarrollo? Yo veo en esto una debilidad del gobierno en el sentido de que las reformas de fondo no le veo que tengan espacio de hacerlas. Deberían hacerlas, pero no le veo el espacio político y en ese sentido creo que este va a ser un año de estancamiento económico. No quisiera que esa sea mi percepción y de mi estimación, pero tal como veo las cosas, creo que por ahí va el tema. Eso no quiere decir que no hemos avanzado algo, yo creo que sí se ha avanzado, pero tal es el desfase de una década que lamentablemente sigue siendo poco lo que se ha hecho. Muchísimas gracias al economista Mauricio Pozo, gracias por acompañarnos en esta mañana con este diagnóstico, sobre todo el viaje del presidente Lenín Moreno hacia el país del norte, los Estados Unidos. Continuamos contigo, María José.